Chismecito psicológico. Salud mental sin tantas broncas. Este programa contiene crisis existenciales, datos psicológicos, opiniones no solicitadas, mitos de tomar terapia, ansiedad, tips de autocuidado, análisis de los chismes psicológicos actuales, la psicología de las cosas y otras curiosidades. Y recuerda, ve a terapia. Ve a terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenide a este rinconcito psicológico de Psicología del Barrio. El día de hoy estamos en nuestra sección mensual. Yo soy Brigitte Estrada y en esta ocasión estamos las mujeres del equipo de Psicología del Barrio. Está conmigo Aide Reséndiz, psicóloga humanista, y Francesca Elisa Raraz, psicoanalista. Así que quédate, ponte cómoda, cómodo, porque hoy vamos a hablar de un tema importante a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Así que vamos a estar hablando sobre nosotras podemos con todo y tener salud mental. Así que vamos a darle. Primero, a mí me gustaría aportar que este tema en realidad es importante. Sí estamos fuera de fecha, por supuesto, pero hay ciertas cosas que no descansan aunque la fecha ya haya pasado. Las violencias, las desigualdades que se ven potencializadas por las diferentes intersecciones que tenemos nosotras como mujeres, definitivamente no se acaban porque en marzo se va. Y por ahí me gustaría también decir que es cierto que en muchos lugares, muchas empresas, muchas asociaciones hablan mucho sobre este tema en marzo, en especial ahí cerquita de la fecha del 8M, pero en cuanto a salud mental se refiere, muchas de las problemáticas que existen se perpetúan más allá de la fecha y más allá del mes. Entonces, bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Qué opinan de esto que menciono? Pues creo que es muy interesante y que sí, más mujeres tendremos que estar hablando del tema y sobre todo nosotras que somos psicólogas, pues sabemos como la importancia de tener salud mental para nuestras mujeres, ¿no? O sea, creo que sí, hay muchos temas sobre la violencia, ¿no? Pero creo que como dices, poco se habla sobre lo psicológico, sobre la salud mental y que por supuesto para tener bienestar, tenemos que tener salud mental, ¿no? Y pues nada, creo que va a ser un tema súper interesante y pues nada, quédense. A mí me da mucho gusto este tema porque siento que también habla desde nuestra perspectiva como mujeres de cómo a veces queremos ser superheroínas, creemos que tenemos que cargar con muchas cosas porque nos han educado así y a veces las sobrecargas pues tienen muchos efectos en nuestra salud mental y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos destinando demasiadas horas a los cuidados o demasiadas horas al trabajo y a veces sentimos que ni es suficiente. Entonces, justamente me gustaría también compartirles desde mi perspectiva, porque en muchas ocasiones también yo lo he vivido, como esta sobreresponsabilización de repente de cosas o sentirme a veces agotada y decir, ¿por qué estoy tan agotada? Y a veces uno ni siquiera se da cuenta cuando está pasando. Sí. Y que creo que también esto de cargar emocionalmente también es una gran chamba, ¿no? O sea, creo que las mujeres siempre nos hemos encargado de cargar emocionalmente al marido, a los hijos, a los tíos, a la familia en general. Y por supuesto, no únicamente nos encargamos de hacer todo el quehacer, de trabajar 2 jornadas, de tener hijos, de tener parejas, sino que también a nivel emocional, la neta es que nos cargan un buen la chamba, ¿no? Y que al final creo que cuando nos metemos a procesos psicológicos para pensarnos a nosotras, creo que sí es muy, bueno, no sé a ustedes cómo les ha tocado, y también por experiencia propia, creo que sí te debes como de quitar como a veces uno llega a hablar del marido, de la novia, de los hijos y hasta el último tú, ¿no? Lo cual sí es un reflejo de, bueno, cómo estamos como muy abandonadas nosotras mismas, ¿no? Por nosotras mismas debido a estructuras, ¿no? Pero creo que sí es algo
interesante esto sobre cargar incluso a nivel emocional a todos. Ahorita que te estaba escuchando, Fran, estaba pensando precisamente en que probablemente hay personas que escuchan esto que estamos compartiendo y piensan y dicen, pero es que todos vivimos estas cosas, pero es que todas las personas pasamos por esto mismo, todos y todas estamos cansados, fatigados, dormimos poco, comemos mal, bla, 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 bla. Pero creo que esto sí está atravesado por el qué es ser mujer. Y por allá, las personas que nos estén viendo, me gustaría preguntarles un poco como, ¿qué es para ti una mujer? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que comportar? Y probablemente te van a venir cosas a la cabeza como es como mi mamá, es como mi hermana, o es femenina, o es delicada, o es emocional. Y entonces ya ahí hay un paquete de cosas que nos pusieron en el momento en el que se dieron cuenta que biológicamente somos mujeres o en el momento en el que una decidió socializarse como mujer. Y entonces ese paquete de cosas ya está ahí puesto. Tienes que ser femenina, tienes que cuidar a los demás, tienes que preocuparte más por otros que por ti, tienes que ser primero madre, tienes que ser primero esposa. Sí, la neta sí. Sí, y algo relevante es que creo que dentro de este tema de repente justo la manera en que se expresa nuestra salud mental en las mujeres en específico es, por ejemplo, que hay una gran cantidad de mujeres que viven depresión, porque a veces justo es esta sensación de no pasa nada, yo puedo seguir cargando, yo puedo seguir haciendo, y a veces el cuerpo necesita meter el tema depresivo para que digan, ya no vas a poder. Necesitas parar. Y es muy fuerte porque siento que justamente la depresión a veces es muy simbólica en el punto de que justamente de un día a otro, puedes no tener energía para pararte, para hacer tus actividades normales, para poder un tanto responder a las situaciones de tu día a día. Y tal vez simbólicamente es esta cuestión de para, porque algunas mujeres, por más que a veces hay una sensación de ya no puedo, tengo que seguir adelante, tengo que esforzarme, tengo muchas responsabilidades y justamente de repente siento que la depresión a veces sí tiene rostro de mujer porque de alguna manera a veces la sobrecarga, el hecho de no poderte tomar un descanso para poder decir, ok, me divierto, me distraigo, justamente porque y tengo que atender a mis hijos, hijas, hijes, tengo que salir al mercado, tengo que, aparte, trabajar laboralmente y soportar una serie a veces de abusos y de repente, pues realmente las mujeres siguen y siguen y siguen y a veces justamente la afectación en cuanto al tema depresivo es ya no más, ya no hay energía, ya no puedes hacer eso. Y muchas veces, en ocasiones, inclusive hasta esta situación donde, bueno, no disfruto lo que hago, pero lo sigo haciendo porque debo, más que porque tener las condiciones para hacerlo, es más bien físicamente, pues lo tienes que seguir cargando. Claro, el deber ser, el que tienes todas estas cosas, pero tienes que mantener este paquete de cosas encima se te asignó por el ser mujer. Y entonces, a mí me hace mucho sentido esto que comenta Aide, porque, claro, ¿en qué momento vas a voltearte a mirar si tienes que voltear a ver a las crías, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a otras personas antes de voltearte a ver a ti? Incluso por ahí hay dichos populares, he escuchado a muchas mamás diciendo cosas como, no, es que una madre siempre se va a quitar el bocado de la boca para dárselo a sus hijos, ¿no? Por ejemplo. O una mamá siempre va a ver primero por los hijos. O incluso esta frase de, yo voy a seguir siendo tu mamá así tenga 60 años. O sea, creo que esa clase de frases sí demuestran cómo, por ejemplo, una madre está todo el tiempo ahí contigo incluso sin siquiera pensar cómo va a estar ella. O sea, no importa cómo va a estar ella siempre va a estar contigo. No importa si ella está mal, si ella le duele algo, si ella, no sé, si ella está en otro lugar de su vida, siempre va a estar ahí como para verte. Es una imposición, un deber ser que es bien difícil de arrancar, que es bien difícil de quitar y que en el espacio terapéutico sí hace mucho sentido. O en cuanto a salud mental hace mucho sentido, porque las mujeres tardamos mucho en llegar a terapia porque siempre es más importante otra cosa, incluso económicamente. Siempre es más importante
que los hijos estén bien, que los hijos tengan zapatos, que los hijos tengan el play que querían que les, no sé si los niños quieran play actualmente o no, pero que tu criatura quiera un play y entonces tienes que hacer feliz a tu cría y le compras primero el play antes de ir a terapia. Y siempre hay algo más importante antes que tú y por tanto en las estadísticas también se refleja porque las mujeres tardamos más tiempo en ser diagnosticadas con un trastorno que un hombre. No es que en la edad adulta ya lo hayas tenido así mágicamente, como ay, llegué a los 35 y mágicamente tuve, por ejemplo, fui diagnosticada con autismo. Pues no es que antes no fueras autista, es que sí lo eras, pero no había habido tiempo para poderte diagnosticar apropiadamente por una serie de cosas. O a los 35 fui diagnosticada con ansiedad. Probablemente no es que antes no seas ansiosa o no fueras ansiosa, sino que, o vivieras con ansiedad, mejor dicho, sino que había un montón de cosas que no permitían que tú fueras diagnosticada, no solo las condiciones económicas y estructurales, sino también estos deber ser que permean ahí en el ser mujer. Y que también algo que dicen, no sé si sea la edad o que sea, pero la neta es que, o sea, creo que a veces es un poco duro, o lo digo específicamente en mi experiencia. O sea, yo estoy en terapia, estudié psicología, me dedico a esto, ¿no? O sea, claro que uno ve cosas, ¿no? Claro que sí. Y la neta es que a veces es demasiado impactante cómo las mujeres de tu familia están muy abandonadas, ¿no? O sea, cómo de verdad, qué duro esto que dicen que sobre el deber ser, la neta es que es muy real. O sea, uno va a terapia para quitar todo lo que le dijeron que una tenía que ser y para descubrir, bueno, qué te gusta, quién eres, si te gustan los hombres o no, te gustan las mujeres, como para descubrir qué onda, pero justo nuestras mamás o nuestras tías, nuestras abuelas, de verdad, está muy interesante como eso, ¿no? O sea, cómo se les daban la vida a nosotros y a los hijos y a todo y prácticamente se olvidaban completamente de ellas, ¿no? Y sí creo que, bueno, ahora con este movimiento que ya tiene varios años, que es demasiado valioso, ¿no? Estas perspectivas de género, este feminismo, de verdad que sí llega a uno como mujer a abrirle los ojos y a ver cómo, mira, o sea, está siendo violentada en todos los sentidos, incluso contigo misma, ¿no? O sea, cómo la estructura ya permeó absolutamente todo, que por supuesto permea la mente, el cómo tú te percibes, ¿no? O sea, el cómo una se puede percibir como atractiva, como que tienes un cuerpo merecedor, pero sí creo, digamos, que todos estos cuestionamientos ya son más acá, ¿no? Que a lo mejor a nuestras tías no les tocó, pero que también es interesante como en la actualidad ya estamos hablando de ir a terapia cuando te sientes mal y no cuando ya sea un caso súper grave, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones ya les podemos decir a las tías, a las abuelas, no, mira, ¿no? No es matriarcado, ¿no? Es patriarcado. No, no, mira, o sea, en realidad si se van los hijos de casa, tienes una vida que hacer. Por supuesto que es duro, pero bueno, vamos a encontrar qué onda contigo, qué onda con tu ser, qué onda con tu cuerpo, qué es lo que te gusta, no lo sé, ¿no? Pero creo que sí, a veces como mirar como en retrospectiva como a las mujeres de nuestra familia, creo que sí es muy impactante el cómo nosotras, y lo digo entre comillas, ¿no? Ya somos libres o tenemos esta libertad de, de tener otro tipo de información y de tener, por supuesto, otro futuro y otra vida mucho más felices, ¿no? ¿Sabes Sí, qué? Ay, perdón. Comentario rapidísimo. ¿Sabes qué pienso cuando, como que ya cuando está pasando todo esto y uno está rebasada, que también hay comentarios para eso? O sea, también la sociedad te señala por eso. Como no es que ya eres una histérica, ya eres una neurótica, mira cómo explotas, es que cómo de repente ya no quiere convivir con sus hijos, cómo que se va sola al cine, bla, bla, bla. O sea, también ahí cuando llegas a ese punto en el que ya no puedes, también eres señalada porque no puedes. Y eso tampoco está tan agradable. Ya, fin de mi comentario.
Sí, y va muy relacionado a eso porque justo en la semana atendí a una consultante que está pasando por una situación de, pues, de empleabilidad difícil, no ha encontrado trabajo en un tiempo y justo su pareja le decía, oye, pues si no estás encontrando trabajo, ¿por qué quieres ir a terapia? O sea, vas a gastar dinero en la terapia que no tienes. Y ella me decía así como de... yo sí creo en la terapia, yo creo que me va a poder apoyar para poder emplearme, pero sí era muy duro de su pareja decirle, no, es que, ¿por qué quieres ir a terapia? ¿Por qué estás mal cuando deberías de estarte ocupando en buscar trabajo? Y si tienes problemas de salud, pues atiende los problemas de salud física, pero lo emocional, ¿para qué? O sea, si en este momento no tienes que gastar dinero. Y es muy duro porque siento que justamente de repente ni siquiera se puede uno permitir o una más bien permitir eso, o sea, decir, sí, necesito ir a terapia, necesito atenderme, ya no estoy encontrando caminos para resolver esta situación muy fuerte que es, por ejemplo, buscar trabajo en un mundo laboral difícil y sobre todo para mujeres jóvenes que de repente también la situación pues se vuelve más compleja y de alguna manera yo me quedaba pensando, pues sí, a veces cuando atravesamos por crisis, el poder buscar apoyo emocional es necesario para transitar tal vez de una manera Más menos amable. caótica la situación y más desde el apoyo, desde el amor, desde un acompañamiento sensible a la situación que estás pasando, que me parece interesante porque justo es relevante que las mujeres nos permitamos asistir a terapia, porque a veces es justo visto como un lujo de... Todavía te vas a dar el lujo de ir a terapia o de repente no se ve como una cuestión también de salud, sino como una cuestión extra. Sí, o también eso, ¿no? La neta es que he notado mucho cómo bueno, las personas en general los pacientes y así, cómo es que ellos perciben la terapia. Y la neta es que la mayoría de las personas lo perciben como ir a terapia es tratar de solucionar cosas, ¿no? Pero pero no, o sea, no siempre es así, o sea, como que uno va a terapia porque necesitas a alguien que te escuche, que te acompañe, que esté ahí dándote contención para descubrir quién eres, ¿no? O sea, ¿por qué no esto que siempre dice Bri, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor toda la vida vamos a estar en terapia porque nos dedicamos a esto y está bien. O sea, uno no va a terapia porque tengas demasiados problemas, sino que uno va a terapia porque es un espacio para ti, para que tú puedas platicar de lo que tú quieras y eso es muy valioso, ¿no? Aunque no, digamos, aunque no tengas estos diagnósticos, porque también eso está interesante, ¿no? eh, estos grandes diagnósticos, o sea, por supuesto que cualquier persona puede ir, ¿no? Para, para hacer la vida mucho más amable, para descubrir qué te hace feliz, ¿no? Pero sí, o sea, creo que a veces el cómo tenemos catalogado ir al psicólogo es como un poco perturbador, ¿no? Cuando no hay nada, o sea, no hay nada malo con una, ¿no? Solamente una va ahí a acomodar ciertas cosas, ¿no? A darle sentido, a simbolizarlas, a ver qué cosas quieres, ¿no? Entonces creo que sí es muy necesario que empecemos como a configurar el ir a terapia como un proceso sano para nosotras, especialmente para nosotras. Y creo que el cuidar de nosotras es un tema importante y creo que a veces hay que aceptar que, referente, por ejemplo, a la pregunta con la que iniciamos este live, es que no podemos con todo. No podemos con todo por las imposiciones, no podemos con todo por las violencias, no podemos con todo porque hay un montón de cosas que hay que tratar. Y es que los números, por ejemplo, de violencias que vivimos las mujeres en cuanto a estadísticas son verdaderamente alarmantes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo le compartí a Fran en algún momento que
que leí que el 98% de nosotras hemos sufrido acoso en los espacios de transporte colectivo, ¿no? De transporte público. El 98%. Y no a todas eso nos pega igual. Tal vez de pronto, y además estamos hablando de acoso cuando incluso hay un montón de matices en cuanto a esto. O sea, puede ser que te hayan rozado así levemente una nalga, por ejemplo, o ya pueden ser cosas mucho, mucho más graves. Y, y a veces procesar cualquiera de esas cosas que están como en esa recta puede ser diferente para cada una y entonces tal vez necesito ir a algún espacio a poderlo tratar. Y si a eso le aumentamos todas aquellas cosas que vivimos en el día a día y de nuestra propia historia, pues no, tal vez no podemos con todo. Y tal vez también va siendo hora de dejar de justificar con las otredades que no puedo con todo. Tal vez eso sea algo incluso personal, aceptar que yo no puedo con todo y entonces yo empezar a trabajar en eso. Y ya después se traducirá en el sentido también colectivo y social. Claro, y ahí siento que es muy importante esa parte, permitirnos un tanto dimensionar también, volviendo a la parte de las cargas, cómo es nuestra carga, porque tal vez de alguna manera normalizamos muchísimo estar muchísimas horas trabajando y de repente todavía llegar al trabajo doméstico y no dormir en horarios adecuados y seguir y seguir y seguir. Y a veces es importante parar y tal vez hasta decir, ¿qué hice en el día, no? O sea, ¿desde qué horas estoy levantada? ¿Cómo es mi día a día? ¿Es pasado o no? ¿Cómo lo siento yo? Como para inclusive contabilizar y decir, a ver, cuántas horas realmente estoy en actividad y ver si dentro de esas horas hay espacios para poder soltar, para poder relajarte, para poder un tanto hacer labores de autocuidado o no están habiendo esos espacios, porque creo que también es importante justo de alguna manera llegar al darnos cuenta de qué dimensión es el fenómeno, ¿no? Y a veces son estos comentarios de estoy muy cansada, dormí y no descansé y sigo agotada y todo el día estoy cansada, pero sigo y sigo y sigo. Y de repente es, bueno, tampoco es tan normal estar todo el tiempo cansada, ¿no? Y si dormiste, pues no es normal como seguir agotada. Y es ir revisando, pues, qué nos dice también nuestro cuerpo y también cómo nos sentimos al respecto. Si estamos disfrutando nuestro día a día o de repente ya es esta cosa de pues no sentí nada o realmente no estoy llegando a la satisfacción y es importante justo identificar y si nos damos cuenta que realmente estamos muy cansadas, que estamos no teniendo satisfacción en lo que hacemos, que de repente tal vez hasta llegan momentos de acceso de llanto o esta parte donde decimos me siento súper abrumada, como una bruma mental, pues es importante parar y buscar apoyo y buscar el acompañamiento, porque creo que es importante también permitirnos darnos cuenta y dimensionar, porque a veces está tan normalizada la sobrecarga que es difícil. Sí. Como, bueno, ya para ir cerrando poco a poco, me gusta ver los cortos en Facebook de Netas Divinas de este programa. Y la neta es que dijo un comentario muy valioso Paola, ¿no? Que dice que de pronto la etiquetaron y le hicieron una entrevista y la pusieron como Mujer Maravilla, ¿no? Que nunca se cansa. Y que de plano ella le sacó mucho de pedo y que habló, ¿no? Y que le dijo, neta, cambien eso, porque no soy Mujer Maravilla, por supuesto que me canso y neta, ¿qué mensaje estamos transmitiendo a las mujeres de que podemos con todo? O sea, vamos, sí, sí, por supuesto podemos trabajar, podemos tener familia, podemos tener pareja, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que nosotras no nos cansemos o que no nos agotemos o que no estemos enfermas. O sea, las mujeres también nos cansamos, también estamos enfermas, también podemos tener locura, también podemos, o sea, no ser hetero, o sea, podemos ser
muchas cosas las mujeres, ¿no? Y una de ellas es que, por supuesto, una está cansada y una también le fastidia la realidad y le fastidian los otros, ¿no? Y está bien poderlo aceptar. O sea, vamos, o sea, sé que nos han cargado mucho en nuestros hombros, pero bueno, ya va siendo hora como de que vayas ahí poco a poco viendo que, bueno, tienes todo el derecho a estar cansada y está bien. Y por supuesto, como dice Aide, pedir ayuda en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Psicológico, físico, vete al yoga, vete al zumba, o sea, vete con tus amigas, que también eso es una es un gran tema, ¿no? De que como neta las mujeres, por supuesto, tenemos y debemos de tener el tiempo para no hacer nada, para divertirnos, para salir con las amigas, para estar en redes sociales, para lo que tú quieras, pero también tenemos el derecho a ese tiempo, ¿no? No solamente a los hijos o a los hombres o a tu pareja tienen el tiempo de llegar porque están tan cansados y descansar. No, una también tiene el derecho a descansar. A mí me gustaría decir, igual para ir cerrando, que hablando de estas perspectivas de género, específicamente de las mujeres, creo que la terapia y la psicología sí son espacios que tienen que cambiar, ¿no? Incluso cuando hablamos de lo que está y lo que es basado en ciencia, muchas veces cuando se habla de mujeres, no se toma en cuenta que algunos de esos estudios realizados se realizan con un grupo de mujeres preseleccionadas que muchas veces no nos representa en cuanto a las intersecciones. O hay que ver si ese estudio que estoy yo citando basado en ciencia está hecho para poblaciones, por ejemplo, latinas o mexicanas, y está contemplada la mujer mexicana en ese estudio que tú estás señalando como basado en ciencia, o en esa práctica terapéutica que tú estás haciendo basada en ciencia. O sea, también hay que cuestionar un poco aquello basado en ciencia, porque ¿cuál es la base poblacional? ¿Cómo fue que se eligieron cierto tipo de mujeres y no este otro? ¿Por qué se hizo así y no de otra manera? Entonces, es importante abrir estos temas también en el sentido psicológico y terapéutico, porque la realidad también influye en cómo hacemos práctica y qué tanto seamos conscientes de esa realidad va a cambiar el cómo hacemos la práctica terapéutica, cómo tratamos a las consultantes que llegan con nosotros. Entonces, por ahí pues también cuestionen un poco a sus terapeutas, porque no, también se vale poner atención a qué tan preparado o preparada la persona está en estos temas, ¿por qué no? Y justo para ir cerrando, a mí me gustaría hacer énfasis en esto que ustedes ya reafirmaron. No podemos con todo. O sea, realmente a veces necesitamos parar y es importante darnos esos espacios para poder tener tranquilidad, para poder tener bienestar. Y como mujeres, realmente siento que es importante justo permitirnos darnos cuenta que sí, de repente el rol de género nos va a exigir muchísimo. Históricamente, pues hemos traído esa carga y a veces es necesario permitirnos esto de decir, sí, sí voy a dormir mis 8 horas, sí voy a ir al médico para checarme cómo estoy, sí voy a parar y voy a decir, me voy a divertir con mis amigas, porque a veces es tan difícil o se vuelve tan culpígeno hacerlo que a veces es necesario poder soltar y decir, sí, me permito ir a terapia, buscar acompañamiento para que las cargas de alguna manera se distribuyan, porque creo que al final es este acompañamiento para eso, para poder decir, ok, yo te acompaño en esto. Bueno, Sí. eso, ay, Y ya por último esto, ¿no? O sea, de que neta, mujeres, hay que darnos cuenta, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos en nosotras, tenemos que ir al médico, y no importa la edad que tengas, no importa, o sea, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Así tengas 70, 80, 90, siempre es bueno conocerte y ver, bueno, cómo estamos rodeadas de muchas violencias, pero que nosotras podemos hacer algo. O sea, sí, sí es cierto que a nivel, o sea, hay una estructura social, hay una estructura capitalista que nos oprime, sí es cierto,
¿no? Pero digamos que con algo emocional, con algo de nuestro cuerpo, sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá vayan a terapia, ¿no? Este es un espacio para nosotras, ¿no? Aquí, por supuesto, van a tener un tratamiento digno, ¿no? Y pues nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ahora sí, pues nada, eso ha sido el tema del día de hoy. Nosotros podemos con todo y tener salud mental, así que esperamos tu presencia el próximo mes de abril, el último jueves de abril, que vamos a estar teniendo también un tema bien interesante. Estaremos hablando sobre todas las personas merecemos tener salud, incluso si eres gorda. Esto a propósito del Día Mundial de la Salud. Así que te esperamos por acá. Mientras tanto, comenta, comparte este videíto.